Muy buenos días, hermanos queridos. Vamos a seguir estudiando la palabra del Señor. Nos dice la palabra que tenemos que estar alertas ante las acechanzas del enemigo. Si dice la palabra que tenemos que estar alertas ante las acechanzas del enemigo, entonces tenemos que estudiar la palabra. Vamos orando un momentito. Padre, gracias, Señor, por este momento que nos permites estar aquí en tu casa para estudiar tu palabra. Deseamos, Señor, que tú seas quien nos enseñas, nos guíes, nos ayudes. Seas tú nuestro maestro. Nosotros queremos ser tus alumnos en este momento. Enséñanos, Señor, para poder detectar cómo se manifiesta un espíritu malo y cómo se manifiesta si ese espíritu malo es un demonio. Te rogamos, Dios mío, que tú seas quien nos cubras con tu sangre poderosa, cúbrenos con tus alas, Señor. A ti la gloria en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, bien claro, acá dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. La palabra de Dios dice que sométanse a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y eso dice, entonces nosotros estamos hablando de una pelea, de una lucha. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que luchar la buena batalla. ¿Cómo es esto de luchar la buena batalla? Toda batalla es mala, pero acá es una batalla buena, porque después de esa batalla fuerte, dura, somos aumentados en nuestra fe. Por eso es buena para nosotros, porque cada día somos preparados para la próxima batalla que va a venir. Entonces, nosotros estamos aprendiendo, en la clase pasada hemos aprendido qué cosa es lo que le gusta al enemigo y qué cosa es lo que no le gusta. Hemos estado mencionando, por ejemplo, qué es lo que no le gusta. No le gusta ser identificado. No le gusta al enemigo que podamos nosotros saber cómo se llama. Y eso vamos a estar viendo en este momento, cómo nosotros detectar. He puesto el título: cómo se manifiestan los espíritus y demonios. Hemos estado viendo también qué cosa le gusta al enemigo. Le gusta, por ejemplo, que los cristianos, que los creyentes no estudien este tema. Le gusta eso. Le gusta al enemigo estar impidiendo que la gente lea la palabra, que la gente lea o estudie la palabra. Eso le gusta al enemigo. Le gusta acusar a los hermanos, señalar, los acusa. Eso le gusta. Le gusta crear pleitos, murmuraciones, aún entre hermanos. Eso le gusta. También le gusta poner dudas, como le puso a Adán y a Eva, con que Dios ha dicho eso. No vas a morir, ¿no? Entonces, esas dudas le pone al creyente para perder la identificación, su identidad. Al creyente le ponen dudas: ¿soy o no soy? El enemigo le dice a Jesús, habla el diablo, le dice: si tú eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Mire, le está poniendo en duda a Jesús: si tú eres el hijo de Dios. Por supuesto que él es el hijo de Dios, pero él está teniendo dudas. Si tú eres el hijo de Dios, échate abajo. Entonces él, según lo que dice el Salmo, te va a proteger, te va a guardar, te va a cuidar. El enemigo es bien astuto, pero Jesús no cayó en esa trampa, porque dice: échate. Es cierto, así dice la palabra, pero eso es hacer daño a uno mismo, un suicidio. Entonces él no cayó. Y así como habla el enemigo, hoy día vamos a ver cómo se manifiesta. En Marcos capítulo 9, versículo 18, voy a dar lectura. Marcos capítulo 9, versículo 18.
hay un pasaje donde la palabra de Dios nos enseña cómo es que nuestro Señor Jesucristo trata con una persona con una característica de un endemoniado. Mire, dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, escribas que disputaban con ellos. Eran gente ahí que estaban hablando con los discípulos, pero en una forma de discusión. Y enseguida toda la gente, viéndole a Jesús, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué cosa discuten entre ustedes? Y respondiendo uno de la multitud le dijo, maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. ¿Cómo se llama ese espíritu? Un espíritu mudo. ¿Por qué? Porque ese hijo no podía hablar. Claro. ¿Se da cuenta? Claro. ¿Cómo se manifiesta? De acuerdo a cómo se manifiesta, lo podemos detectar que es un espíritu aquí mudo. Jesús está escuchando. El cual, donde quiera que lo toma, lo sacude. Acá dice, lo sacude. Lo hace temblar. Lo hace temblar. El espíritu maligno se está manifestando, sacudiéndose. Está incómodo porque Jesús está al frente. Está un poquito nervioso, digamos, y empieza a temblar. ¿Qué más dice la palabra? Y echa espumarajos, echa espumarajos, empieza a manifestarse el enemigo para tratar de poder dar miedo a las personas que estaban en su entorno. Y no podía hablar, pero estaba botando espuma por la boca. Y dice la palabra, y cruje los dientes. Eso significa, por eso a veces hemos encontrado personas que se manifiestan y el médico lo único que dice, póngale un jeve en el diente para que no se hagan daño. Eso es lo que significa acá cruje de dientes. Se muerden entre ellos o muerde la lengua Para que no se hace daño. Entonces ahí hay que tener cuidado. Entonces poner un trapo o algo en la boca para que no se haga daño. Miren cómo se está manifestando. Está echando el pumarrajo, lo está sacudiendo y luego dice que cruje los dientes. Todo eso es un espíritu de violencia. Así como se está manifestando, es un espíritu, ¿cómo se llama? De violencia. ¿Por qué tenemos que saber el nombre? Porque cuando se sabe el nombre, ya es más fácil echarlo fuera. Y fuera por su nombre. Espíritu mudo, te ordeno que salgas ahora mismo en el nombre, nunca olvidemos, en el nombre de Jesucristo. Hay que decir ahora mismo. ¿Por qué? Porque hay espíritus tercos que no quieren salir, no quieren obedecer. Entonces, ¿qué cosa hacemos? En este momento, ahora mismo, porque esos espíritus dicen, no me has dicho cuándo voy a salir, por eso es que estoy acá y me quedo. No, hay que decir ahora mismo y después hay que decirle a dónde tienen que ir. Echarlo fuera, ¿a dónde? Porque esos espíritus tercos son así, bien astutos. No me has dicho a dónde, entonces me sigo quedando. Entonces, ¿a dónde la enviamos? A la abismo, a los lugares desérticos o también al Tártaros. Hay un lugar donde se llama el infierno, Tártaros. En ese lugar ya no pueden salir. Ahí los encierras. El enemigo, cuando sabe ese lugar, odia ese lugar. No quiere ir. Apenas escucha eso, mejor se va inmediatamente al lugar donde hay un abismo, un desierto, para poder estar esperando y volver otra vez o ir a otro lugar donde pueda tener acceso. Los espíritus son espíritus, necesitan un cuerpo para operar. No pueden, porque como son espíritus, no pueden operar a menos que haya un cuerpo. Ese cuerpo puede ser de una persona o de un animal también. Entonces se mete ahí. Entonces por ahí cuando se mete empieza a manifestar, empieza a dar palabras de repente que no es su tono de voz, es otra voz, o de repente cambia de voz de masculino a femenino, de femenino a masculino.
Acá dice la palabra, dice, y dije a tus discípulos que le echaron fuera, pero no pudieron. Y luego dice, y se va secando. Esa persona se va poniendo rígido. En la Biblia del Kadosh dice, se va poniendo rígido. O sea, tieso se pone, ya parece que va a morir, ¿no? Se va secando, dice. ¿Y la persona? Y la persona, el demonio, el espíritu. Y dije a tus discípulos que le echaron fuera y no pudieron. Y respondió Jesús y le dijo, oh generación incrédula, dentro de ellos había un espíritu de incredulidad. Jesús mismo nos dice eso, que nosotros no debemos ser incrédulos, sino creyentes. Uno de ellos era Tomás, era incrédulo. Y Jesús le llamó la atención a Tomás. Entonces, ¿hasta cuándo debe estar? A ver, tráemelo. Y lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, nuevamente lo sacudió con violencia. Ahí había un espíritu de violencia. Le sacudió con violencia al muchacho. Cuando quien cayendo a tierra, mira, se cayó y se revolcaba, dice la palabra. Entonces el espíritu mismo lo hace que caiga y empiece a revolcar. Esa es la manera como se está manifestando el diablo, el espíritu malo. Y echando espumarajos nuevamente. Y preguntó Jesús al Padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede eso? Y él dijo, desde niño. O sea, que nació bien, nació normal. Pero, ¿en qué momento? ¿Cuándo entró ese espíritu malo a ese niño? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Esas son las cosas que tenemos que descubrir. El ministro, el creyente, el guerrero, tiene que descubrir qué sucedió con ese niño o con esa niña para que esté con ese problema, con esa dificultad. Muchos de los casos hemos encontrado que ese origen es muchas veces por un ultraje o personas que le han dado palabras hirientes de rechazo o que de repente ha sido violado o violada o ha sido manoseada o tocada o tocamiento. Entonces esas cosas le han perturbado o de repente ha visto algún accidente y se quedó perturbado o ha pasado algún suceso en esa persona de amenaza de muerte. Por ejemplo, el carro casi lo aprieta o de repente casi se ahoga o casi se quema. Entonces algo sucede para que el enemigo haya aprovechado en eso y haya entrado. Entonces acá dice niño, y muchas veces le echa en el fuego. Mira ahí cómo el enemigo trabaja. A esa persona le induce para que le empiece a escuchar voces. Aviéntate al fuego, a la candela, ahí tienes que estar, ahí. Y luego dice, y también le echa en el agua, o sea, para que se mate. La persona tiene voluntad. Mientras uno no decide, el enemigo no puede atacar. Por eso es que a veces se meten animales, porque ellos no tienen fuerza de decisión, no tienen voluntad. Pero el creyente, el humano, tiene fuerza de voluntad. Y dice acá, listo para matarlo. Aquí, ¿cómo se llama ese espíritu? Es un espíritu de muerte, un espíritu de suicidio. Pero, si puedes hacer algo, ten misericordia de mí, de nosotros, de su familia, y ayúdanos. Este padre estaba desesperado. ¿Y qué padre no? Se preocupa por sus hijos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. Esa es la palabra que nosotros tenemos que tener en nuestra mente. Si puedes creer, todo es posible al que cree, al que cree. Y él dice, e inmediatamente al padre, muchacho, clamó y dijo, creo, pero ayuda mi incredulidad. O sea, ha sido identificado esa incredulidad, ayuda mi incredulidad. Nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos que pedir ayuda.
en nuestra debilidad. Cada uno de nosotros tenemos debilidad y ahí es donde hay que pedir ayuda. Entonces Jesús dijo, vio que la multitud se reunía y reprendió al espíritu inmundo. Mire cómo tenemos que hacer, reprender a ese espíritu inmundo, espíritu mudo, la dijo. Y luego dice, espíritu sordo. Mire, no solamente había un espíritu mudo, sino un espíritu sordo. Y Jesús identificó que había ahí espíritu mudo, espíritu sordo, espíritu de violencia, espíritu de destrucción, de muerte. Yo te mando, sal de él y no entres más en él. Mire, le está dando dos mandatos. Sal de él y que no vuelva a entrar. Sal de él. Sal de él y que ya no vuelva a entrar. Entonces el espíritu clamando, mire cómo se manifiesta, clamando a gran voz y sacudiéndole con violencia, espíritu de violencia, salió y él quedó como muerto, dice la palabra, como muerto ahí, tirado. Entonces la gente empezó a decir, uy, mira, está muerto, decía. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó y quedó totalmente restaurado. Mire, por el poder de Dios. Entonces, cuando entró a la casa, los discípulos le preguntaron aparte a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Jesús les dice, este género no sale sino con ayuno y oración. Por eso estamos aquí en este tiempo, teniendo un tiempo de ayuno. Eso significa que tenemos que prepararnos espiritualmente. Bien, hemos encontrado pasajes en las Sagradas Escrituras, cómo se manifiestan en los espíritus, pero quiero dar una lectura. Finalmente quiero dar una lectura. Hemos encontrado casos de liberación que se han observado que los demonios salen a través de las lágrimas. Cuando una persona llora, está saliendo los demonios. Cuando bosteza, también salen. Son espíritus. ¿Cómo es eso? Cuando bosteza, tiene sueño, le da sueño, entonces ahí sale. Espíritu de sueño. Estornudos. Cuando estornuda fuerte, seguido, esos espíritus están saliendo a través del estornudo. Suspiran también. Cuando hay así suspiros, ese enemigo está saliendo. Hay a veces una risa burlona. Ese es un espíritu de burla. Entonces ese espíritu se está manifestando. Tú tienes que saber, el espíritu de burla, ya sé cómo te llama. En un momento dado ¡pum!, lo echas fuera. El otro es goteo en la nariz. Empieza a gotear la nariz. No está con gripe, pero empieza a gotear. Así es, literalmente. Los ojos desorbitados. Los ojos a veces no están en su nivel como debe ser normal. Están para arriba o a un costado. También se manifiestan los espíritus malignos ahí. Después hay una mirada furtiva, una mirada vidriosa, te mira así. Hay que decir a veces, mírame. A veces no nos quiere mirar, somos luz. Mírame. Cuando uno mira, hay una mirada vidriosa. Una mirada ahí como que brilla sus ojos adentro, en su iris. Una mirada furtiva que te quiere matar, te odia, te está mirando. Entonces, esas son sus manifestaciones de violencia, de odio. Después hay el espíritu de tiesura de manos y de pies, que son rígidos. Así se muestran, ¿no? Entonces, eso también nosotros tenemos que entender, algo quiere hacer, tenemos que estar preparados. Cuando se hace ese tipo de oración, hermanos, tenemos que estar abiertos los ojos. Ya tenemos que estar mirando cómo se está manifestando, qué quiere hacer. Y a veces así agarra y empieza a querer arañar. Es un espíritu de violencia, empieza a querer arañar. A mí me arañó. Entonces eso hay que ver. Lo otro es contorsiones. También se manifiesta y empiezan a doblarse, sus huesos sus músculos empiezan a doblarse. Entonces hay que tener en cuenta eso. Hay personas que a veces que se agarran de acá, con las dos manos del cuello. ¿Cómo se llama ese espíritu? Es un espíritu de muerte que quiere matar. Quiere a la persona. Hay veces que se ponen y se sienta y empieza a llorar. Es un espíritu de lamento.
quiere engañar. Aparentemente quiere decir que ya está bien, ya está todo bien. No, te está queriendo engañar, te está queriendo jugar al pasado. Entonces manipular. Un espíritu de manipulación. Entonces nosotros tenemos que detectar, este está tramando algo, un espíritu de lamento, un espíritu mentiroso, un espíritu engañoso, que está tramando algo. Luego también hay tendencia de que se mueven como culebras. Si están de repente en el piso se mueven como culebras. Sí. Es una manifestación de un espíritu de serpiente, Sí. de escorpión, como dice la palabra. También puede dar gritos para fundir miedo. Hay que tener cuidado con eso. No hay que ceder al miedo. No hay que ceder al miedo, porque esos demonios pueden lanzar una voz grande y no hay que dejar. También te puede amenazar. Espíritu de venganza, espíritu de amenaza, te puede señalar. A Jesús le dijeron: yo sé quién tú eres, le dice. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Entonces, señalando. Y Jesús le dijo: cállate. Cuando le decimos cállate, ese espíritu obedece. En el nombre de Jesús te obedece. Y luego hay un espíritu de destrucción. O sea, una vez que ya está todo muerto, digamos, esa palabra destrucción es despedazar. Mire cómo el enemigo está muerto, no queda conforme que está muerto, quiere despedazarlo, descuartizarlo. Mire cómo es el trabajo. Espíritu de descuartización. Bien, hasta ahí. Espero que haya ayudado esta transmisión. Algunos me han pedido, entonces son una transmisión breve para que usted pueda estudie la palabra. Le voy a dar unos textos para que usted pueda, y la próxima reunión voy a dar otros textos más. Un espíritu de mentira, 1 de Reyes, capítulo 22, versículo 22. Espíritu de venganza y represalia, 1 de Reyes, capítulo 22, versículo 27. Usted va a encontrar allí dos espíritus, dos profetas, uno falso y un verdadero. Dos reyes, usted va a encontrar en ese pasaje, si usted lo estudia detenidamente, enriquezca estudiando la palabra de Dios. Amén. Pues, que Dios los siga bendiciendo, la gracia del Señor sea abundante, que la presencia del Señor los guarde, los cuide. Bien, ¿alguna pregunta? Hay varias preguntas que podemos de repente en este momento responder. Hay alguna duda, podemos responder. Sí, hermanita, ¿qué decir? Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 22. Acá. Primera de Reyes, capítulo 22. Espíritu de mentira y espíritu de represalia. Acá, pastor, ¿qué pongo? Finalizar. Gloria a Dios. Gracias. Acá, pastor, acá. A ver. Eso quiero, pastor, ese espíritu de